Continuamos con el curso de Aprendiendo HTML, construyendo nuestro CAD Photo App. El último lección que vimos ayer fue la número 23, ahora vamos a continuar con la 24. Y vámonos directo ahora. Nos están diciendo ahorita que emphasize the word love y the fig caption element by wrapping it. Eso lo hicimos ayer. Se supone que ya estaría terminado. Creo que porque le dije que no le di a submit and go to the next challenge. Y para ir al siguiente reto, creo que por eso no lo guardo. Pero vamos a darle ya. Y vamos al 25 ahora. La lección número 25 dice: después del elemento figure, agrega otro elemento h3 con el texto top 3 things cats hate. Así, top de 3 cosas que los gatos odian, ¿no? O no les gusta. Entonces, después del elemento figure, vamos a agregar otra etiqueta h3 en la cual vamos a pegar este texto. Ya tenemos nuestra etiqueta de apertura h3, pegamos el texto, ahora agregamos nuestra etiqueta de cierre h3. Y se supone que con esto debe quedar bien. Y sí, pasa nuestro código. Nuestro código pasó. Ahora vamos a la siguiente lección. Ahora vamos a ver acá. Si se dan cuenta, si yo quito esto de aquí, desaparece de acá. Ya no se ve. Y si lo pongo de nuevo, aparece. Entonces aquí tenemos que ya aparece abajo otro título h3 como el que tenemos aquí de Things Cats Love. Lo mismo. Estoy seguro que abajo vamos a agregar otra lista desordenada o quizás sea lista ordenada. Y vamos a la siguiente lección. Esta es la lección número 26 y aquí nos dice: el código para una lista ordenada es con OL, que sería la abreviación de Ordered List o lista ordenada, que es similar a un ordered list, que es la lista desordenada, pero ahora los ítems o los elementos de una lista ordenada van a tener un número, van a mostrar un número. Y aquí nos dice que después de del segundo elemento, after the second section elements, last three element add an ordered list with these three list items. Nos está diciendo que en el último elemento h3 de nuestra segundo elemento section agreguemos una lista ordenada con estos tres elementos, que es Flea Treatment, Thunder y Other Cats. O sea que los gatos odian a otros gatos. Entonces después podemos decir que esta es nuestra primera sección, o nuestro primer elemento sección o section, y este es nuestro segundo elemento section, y que vayamos hasta el último elemento h3, que es este que está acá, y después de este vamos a agregar una lista ordenada, que sería como lo mismo que la lista desordenada con UL, pero aquí sería, en vez de U, sería OL, etiqueta de apertura, agregamos una etiqueta de cierre, OL, y dentro de ese vamos a agregar ítems, que nuestros ítems dentro de una lista es con la etiqueta de apertura LI y la etiqueta de cierre LI. Aquí ya tenemos un ítem dentro de una lista ordenada, y lo que vamos a hacer es copiar y pegar aquí el contenido. Ahora vamos a duplicar estos, copiamos y pegamos dos veces más, copiamos Thunder y pegamos, y copiamos Other Cats y lo pegamos en el último elemento. Con esto debería pasar nuestro código. Y sí, pasó nuestro código. Y ahora vamos a ver cómo se muestra acá. Sí, se muestra una lista ordenada, te muestra a partir de números. Y empieza desde el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Entonces, así
esta sería una lista desordenada, o sea que no tiene un orden, y esta sería una lista ordenada. Vamos ahora a la siguiente lección. Y en la lección, otra vez nos pide donar, lo hacemos loquito. Y en nuestra siguiente lección, en la lección número 27, nos está diciendo que después de la lista ordenada agreguemos otro elemento figure. Vamos a agregar otro elemento figure. Etiqueta de apertura de figure y etiqueta de cierre figure. Ya la tenemos. Vamos a ver acá abajo, no se nota nada porque seguro vamos a agregar otra imagen con una caption, como tenemos aquí de Cats Love Lasaña, y seguro va a ser lo mismo. Entonces vamos ahorita a revisar nuestro código y todo nos salió bien. Ahora vamos a la siguiente lección. Y en la lección número 28 nos dice que dentro del elemento figure que acabamos de agregar, integremos un elemento img. Vamos a empezar aquí. Un elemento img con un atributo source, como normalmente usan las imágenes para decir qué imagen se le va a poner. Y vamos a usar esta URL para el parámetro o el atributo source. Y si bajamos, aquí están más gatitos, que es parte de las cosas que odian los gatos. Con esto debería pasar nuestro código y sí pasó. Sí, todo va bien hasta ahora. Es hora de seguir a la lección número 29. Y en nuestra lección número 29, nos dice que para mejorar la accesibilidad de la imagen que acabamos de agregar, debemos agregar el atributo alt con el siguiente texto. Entonces, a la imagen le vamos a agregar el atributo alt. A la última imagen que acabamos de agregar, que es la de los otros gatitos, vamos a agregar el atributo alt que sea igual a este texto, que nos dice 5 cats looking around a field, o 5 gatos viendo alrededor de un campo. Entonces no va a mostrar nada ahorita porque esto es cuando la imagen no cargue. Por ejemplo, si yo rompo esta imagen de cómo se muestra el alt. ¿Ven? Muestra un icono como si estuviera rota la imagen, de que no la encontró, y muestra el texto que le pusimos que le asignamos en el atributo alt en la imagen, que es 5 cats are looking around a field. Si arreglo la URL, simplemente se muestra la imagen. Es por eso que se usa este atributo alt para accesibilidad del sitio de las imágenes cuando no se encuentran. Con esto deberíamos pasar las pruebas, y si pasamos las pruebas, seguimos con la siguiente lección. Y en la lección número 30 nos dice que agreguemos un caption, así como agregamos en la de lasaña. Vamos a agregar en el último elemento img un elemento fig caption, como el que agregamos acá, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es agregar copiar este elemento fig caption, y vamos a copiar este texto que nos está pidiendo que agreguemos. El texto nada más es este. Y vamos a pegarlo dentro de fig caption de la última imagen que acabamos de agregar. Ahora sí, vamos a ver la imagen. Aquí aparece cats hate other cats, o sea que gatos odian a otros gatos. Y con esto mandamos a prueba nuestro código y todo va bien. Vamos bien. No nos ha salido un error como ayer hasta ahora. Después de... Vamos ahora con la lección número 31. Y aquí nos dice el elemento strong, o sea de fuerte, o de fortaleza, fuerte, es usado para indicar que algún texto tiene una importancia fuerte, o que es urgente, ¿no? O que sea que tiene más relevancia. Y nos pide que en el elemento fig caption que acabamos de agregar, indiquemos que la palabra hate o odio es de importancia fuerte, o sea que es importante, envolviéndola con el elemento strong. Quiere decir que así como está el elemento em,
hay un elemento strong en HTML que tiene su etiqueta de apertura, strong, y deben cerrar con la etiqueta de cierre a la palabra hate. Y si vamos a ver, mira, se pone en negritas solamente la palabra hate, para indicar que es importante o que es fuerte o que es urgente este contenido, ¿sí? O esta palabra en este caso. Vamos a mandar nuestro código a revisión y sí, eso es lo que querían que hiciéramos. Vamos a la lección ahora número 32. Y en la lección número 32 nos dice, ahora es tiempo de agregar otra sección. Agrega una tercera sección debajo de la segunda sección. O sea que vamos a ir debajo, sí, debajo. Entonces vamos, aquí tenemos que esta es la primera sección, el primer elemento section, el segundo elemento section y acaba el tercer elemento section. Para poder diferenciarlo, lo que voy a hacer es agregar una indentación a esto para que se vea la diferencia. Aquí tenemos el primero, digo el segundo, el primero y vamos a agregar un tercero debajo de este. Section, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Con esto debe pasar el código y sí, ya tenemos nuestra tercera sección agregada. Y si vemos en el preview, no se muestra nada en el preview. Así que esto es solamente cuestión de estructura de la página web. Vamos a la siguiente lección. Nos dice, dentro del tercer elemento section, agrega un elemento h2 con el texto cat form. Ahora creo que vamos a ver un formulario, por lo que veo en el título. Y dentro del tercer section vamos a agregar un elemento h2. Recuerden, etiqueta de apertura h2, escribimos porque está corto, el texto cat form y etiqueta de cierre para nuestro elemento h2. Y si vamos hasta abajo aparece el título cat form, que sería un encabezado de nivel 2. Entonces sería cat list. Aquí es nuestro título 1 es cat photo app, uno de los títulos 2 es cat photos, otro título 2 es cat list, nuestro título 3 es cat things cats love y hasta abajo tenemos otro título 2 que es cat form. Ahora vamos a mandar a revisión nuestro código y todo salió muy bien. Es hora de ir a la siguiente lección. Vamos bien, vamos bien. Creo que ya vamos por la 10ª lección. Y nos dice en la lección número 34, ahora vas a agregar un nuevo formulario web para recolectar información de los usuarios. Es lo que les dije, vamos a agregar un nuevo formulario. Ahora, después del encabezado cat form, agrega un elemento form. Y por lo que entiendo es que los elementos form en HTML también tienen su etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Así que con esto debería ir bien. Y sí, pasamos la prueba. Vamos a la siguiente lección. Y en la lección número 35 nos dice, el atributo action indica a dónde se deberá enviar la información del formulario. Por ejemplo, aquí tenemos un formulario, así un elemento form, en el cual le pasamos en el atributo action, le estamos indicando una URL a donde se va a enviar la información que el usuario ingrese en este formulario. Entonces, aquí nos dice que con este atributo le decimos al buscador dónde se deberá enviar la información, que en este caso es diagonal submit medio y URL. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es que agreguemos el atributo action en el elemento form que acabamos de agregar
y que le indiquemos que esta URL es donde se va a enviar la información. Vamos a hacer esto. Primero vamos a copiar la URL donde se va a enviar la información y agregamos el atributo action. Igual, ya saben, para darle el valor o pasarle un valor a un atributo es con el símbolo igual. Y si usamos comillas simples o comillas dobles, es lo mismo como va a funcionar. Ahora vamos a seguir usando nuestras comillas dobles. Con esto debería pasar nuestro código. Vamos a revisarlo y efectivamente pasó. Aquí esta parte de los formularios es un elemento importante de HTML, ya que con esto es como se puede interactuar o enviar información hacia los servidores. ¿Sí? Entonces vamos ahora a la siguiente lección. Y en la lección número 36 vamos a ver ahora los inputs. Los inputs son elementos que nos permiten recolectar información de diferentes maneras dentro de un formulario web. Como las imágenes, como los elementos IMG, los elementos input se cierran a sí mismos. O sea, no tienen una etiqueta de apertura y una de cierre, solamente una sola etiqueta donde solamente una etiqueta de cierre, una etiqueta de... No, es solamente un elemento que por sí solo se cierra. Entonces, no tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, igual como las imágenes, como nos dice aquí. Ahora lo que nos está diciendo es que anidemos un elemento input dentro del elemento for. Entonces, de acuerdo a las instrucciones que nos están dando ahorita, lo único que vamos a hacer es, dentro del elemento for, vamos a agregar uno input y es todo. No tiene etiqueta de apertura o de cierre, simplemente es así. Es a un auto close. ¿Cómo se dice auto close? O self closing. En inglés. Vamos al famoso traductor y self-closing de cierre automático. Cierre automático, se autocierra, de cierre automático. Enviamos nuestro código de revisión y efectivamente entendimos bien lo que nos están pidiendo y nos salió muy bien. Espero que a ustedes también les esté saliendo bien esta parte. Antes de continuar al paso número 37, me gustaría recordarles que estos videos los grabo en vivo en mi canal de Twitch. En este canal de Twitch, que es luisangel-dev, estoy grabando todos estos, cómo voy resolviendo todos estos ejercicios de FreeCodeCamp para poder terminar y llegar a la certificación de Responsive Web Design. En lo personal es un reto porque yo normalmente programo en el backend, o sea, en la parte del servidor con PHP y Laravel, y me interesa también aprender la parte del front. Y también veo que en el currículum de FreeCodeCamp tienen JavaScript para la cuestión de algoritmos y estructura de datos, que también lo vamos a ver cuando terminamos esta. Así que no pueden encontrar mi canal de Twitch. Yo voy a dejar mis enlaces aquí abajo en el video que estén viendo. Y también les recuerdo que le den like al video y que se suscriban a YouTube para que así sigamos creciendo y yo pueda seguir subiendo información acerca de todo esto. También tengo un blog en el cual también les voy a compartir, donde voy subiendo también las lecciones y ciertos resúmenes de los videos que se están grabando. Y ahora sí, vamos a continuar con el ejercicio número 37. Y aquí nos dice que hay varios tipos de inputs que se pueden crear usando el atributo type. Nosotros podemos crear un campo para un password o una contraseña, un botón para resetear o un control que nos permita a los usuarios, un input que permita a los usuarios seleccionar un archivo desde nuestra computadora, que normalmente es un input tipo file. Ahora nos pide aquí que agreguemos un campo de tipo texto para que podamos obtener el texto que el usuario ingrese. Vamos a agregar el atributo type
a nuestro input que agregamos y vamos a decirle que el tipo de este input va a ser igual a text. Pero antes que revisemos cómo se ve esto, vamos a ver, lo corté, sí, vamos a ver cómo se ve ahorita esto. Ah, mira, si le pongo nada más por input, parece que por default automáticamente lo vuelve en un texto. Pero si yo le agrego el type text, vamos a ver qué hace, sigue igual. Parece que si lo pones como tipo o type text, aunque no le pongas ningún tipo, por default el navegador reconoce que los input los pone como texto. De acuerdo a las instrucciones, esto debería funcionar y pasar. Así que vamos a enviarlo a revisión y sí, pasamos. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Ahora, en el ejercicio número 38. Es lo que no me gusta cuando ponen un buen de texto porque tengo que primero entender el contexto del texto. Ahora, in order for a form's data to be accessed by the location specified in the action attribute, you must give the text field a name attribute and assign it a value to represent the data being submitted. For example, you could use the following syntax for an email address text field. Name, email. Add the name attribute with the value cat photo URL to your text file. Ok, aquí nos está diciendo que para que nosotros podamos acceder, nosotros podamos reconocer qué tipo de información o qué tipo de dato estás recibiendo en algún input o algún campo de entrada input, nosotros tenemos que especificarle un nombre. Es una forma para poder identificar que ese input corresponde o tiene el valor, en este caso, de un email, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de un atributo llamado name. En este caso, nos está pidiendo que a este input le agreguemos el atributo name y que este va a tener el nombre de cat photo URL. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando estamos enviando la información al servidor desde un formulario, si no le ponemos el campo name, no podemos saber, y tú tienes como 10 inputs ahí de diferentes tipos de inputs y no tienen nombre, tú no puedes saber qué input pertenece a cierto valor, ¿sí? O qué valor pertenece a cierto input. Entonces, para poder diferenciarlos, desde el frontend o desde HTML, tú dices que cada uno de los elementos o inputs donde se está ingresando información en el formulario va a tener un nombre. Pero este nombre solamente sirve para poder identificarlo desde el código y en la estructura de HTML. Porque ahorita que le agregamos nosotros el nombre cat photo URL, aquí no ha cambiado nada. El input se sigue mostrando de manera normal, que está hasta acá abajo. Entonces, esto es importante que lo sepan porque así cuando ya estén enviando información en la parte del servidor, ya van a saber cómo reconocer cada tipo de campo. Con esto debería ya haber quedado nuestra lección. Vamos a enviar a la revisión y todo será bien. Ahora vamos al ejercicio número 39. Y aquí nos está diciendo placeholder. No me recuerdo cuál era la traducción de placeholder. Vamos a buscar la traducción de placeholder. Per translate. Translate. Y placeholder. Marcador de posición. Marcador de posición. Es muy larga la traducción. Pero bueno, de acuerdo a Google, placeholder es marcador de posición. Pero aquí nos dice que el texto de placeholder es usado para decirle a las personas una pista acerca de qué tipo de información ellos deben de ingresar en el input o en el campo de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos un input en el cual es de tipo texto y que tiene como placeholder el valor de email address. Esto quiere decir que
se debe mostrar como una pista de cómo, qué tipo de valor o qué tipo de información deberá agregar en el input del usuario. Nuestra tarea en este ejercicio va a ser de agregar un texto de placeholder o un texto para dar una pista que diga cat photo URL en nuestro input actual. Entonces, vamos a agregar, este viene siendo otro atributo, y va a ser placeholder igual al texto que acabamos de copiar, que es cat photo URL. Y si vamos a ver nuestro código, nuestro preview no está mostrando nada. Aquí debería mostrar un texto, pero ya vi por qué. Porque es placeholder, no placerholder. Y si se dan cuenta, ahorita que acabo de corregir esa parte del nombre del atributo, ya puedo ver aquí el texto que dice cat photo URL. Esto le indica al usuario qué tipo de información debe ingresar. En este caso, pues nos está diciendo que debemos ingresar la URL de la foto de un gato. ¿Sí? Con esto deberíamos pasar las pruebas y efectivamente pasó la prueba y vamos al siguiente ejercicio. Vamos por el número 40. Y aquí, ¿qué nos dice? Para prevenir que un usuario envíe un formulario con información faltante, debemos agregar el atributo require, que es este de aquí, al elemento input. No hay necesidad de agregarle un valor. There is no need to set a value to the required attribute. Aquí dice que no es necesario que el atributo value lleve un valor, o así que el atributo required lleve un valor. En lugar de eso, solo se agrega el atributo required en el input en el cual queremos asegurarnos que se envíe la información. Dice, asegúrate de que no haya espacios, asegúrate de que haya un espacio entre un atributo y otro. Entonces, vamos a asegurarnos que haya un espacio y agregamos el atributo require. Y veremos, no hay ningún cambio visual, parece que es solamente de estructura. Con esto debería funcionar. Y sí, pasamos la prueba, nuestro código está bien. Vamos a la siguiente lección, la lección número 41, en el cual nos dice que el elemento button nos sirve para crear un botón clicleable, o sea, un botón que podamos hacerle clic. Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo de que la etiqueta o el elemento button tiene una etiqueta de cierre y una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y lo que está dentro de eso es lo que se va a mostrar como el botón. Aquí nos dice que crea un botón con el texto click here. ¿Ok? Nuestra tarea aquí va a ser agregar un elemento button con el texto submit debajo del input que acabamos de agregar. Aquí nos dice que el comportamiento por default que tiene el botón cuando se le hace clic sin ningún atributo, lo que hace es que va a enviar el formulario en el cual se encuentra el botón agregado y va a enviar el formulario a la dirección que tiene el formulario o el elemento form en el atributo action. ¿Sí? Entonces, primero vamos a agregar el botón. Debajo del elemento input agregamos un button, etiqueta de apertura, el texto debe decir submit y ahora etiqueta de cierre, button. Y si vamos al preview, tenemos aquí ya que se ve el botón submit, aquí al ladito del input. Y de acuerdo que nos está diciendo aquí, dice que si nosotros damos clic a este botón, por default va a enviar el formulario donde se encuentra este botón, que es este formulario que está aquí dentro de esta etiqueta form, va a enviar el formulario a la dirección que tiene en el atributo action. Si yo le doy clic a esto,
pero como está vacío y tiene el atributo required, por eso nos envía. Pero no quiero que nos salgamos de la lección, así que vamos a enviar nuestro código para revisión que debería pasar. Y sí, pasamos. Vamos ahora a la lección número 42, el ejercicio número 42, y veamos qué tenemos aquí. Ok, aquí dice, aun cuando agregamos o aun cuando hemos agregado el botón debajo del input text o del el campo de entrada, aparece al lado del campo de input, o sea, aparece uno al lado del otro. Esto es porque ambos elementos, tanto input como button, se encuentra su alineación es en línea, o sea, son inline elements, lo cual nos dice que no van a ir apareciendo en una línea nueva. Ahora nos dice, el botón que agregaste va a enviar el formulario por default. Sin embargo, este comportamiento puede causar confusión. Vamos a agrega el atributo type with the value submit al botón que acabamos de crear. Esto indicará que el botón que estamos agregando es un botón para enviar el formulario. Por lo que entiendo, solamente quieren que agreguemos el atributo type que tenga igual a submit para que, submit sin la E, para que, digamos, de manera técnica o de manera en el código, como un estándar, se entienda que este botón sirve para enviar un formulario y no es un botón cualquiera, o sea, un botón que nada más está por ahí. Creo que esto se entiende más por buenas prácticas. Después de haber agregado esto, debería funcionar. Si se dan cuenta, aquí no cambió nada, sigue diciendo lo mismo. Vamos a enviar nuestro código de revisión y sí, todo está bien. Creo que eso de decir que este botón es de tipo submit solamente fue cuestión de buenas prácticas, lo cual es bueno saber esto. Y aquí dice, puedes usar los radio buttons o botones radio para preguntas donde solo quieres una respuesta de múltiples opciones. Un ejemplo es, aquí nos da un ejemplo de un radio button de cómo se debería, que nos da un texto, ¿sí? Y el input igual tiene el elemento input, sin embargo el atributo type es igual a radio. Ya no es text como el que está aquí, sino que es igual a radio. Y aparte tiene el texto al ladito que representa a este tipo de input. Y nos dice, recuerda que los elementos input son de autocierre. Lo que nos toca que hacer aquí es que después del input text o del campo de texto, agreguemos un botón radio o un radio button con la opción indoor. Entonces vamos a agregar otro input, pero en este caso va a ser de type igual o de tipo radio, y al ladito vamos a poner indoor. Si sigo como lo que tenemos aquí, todo está bien. Así que debe pasar nuestro código. Y no pasó. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó nuestro código? Al set closing. Y add the radio button with the option set as indoor. ¿Será que tengo que agregarle también acá? Que diga indoor. Así. Vamos a ver. No. Indoor.
Before, before. Ah, es antes, jejeje. No es después. Entonces es antes, before, del campo de texto. Vamos a agregar eso. Así debería funcionar. Y sí, era antes. Esta parte no se me olvidó. Esto de before es antes del campo de texto. Agregar el radio button. Y si vamos acá, ahora tenemos, aparte de el campo de texto que tenemos aquí, que ya teníamos, se agregó otro tipo de input, que es indoor. Y este te permite seleccionarlo. Se llama radio button, que sirve para seleccionar una opción y de otras opciones, no solamente elegir solo una respuesta de varias opciones. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Y en el ejercicio número 44 vamos a encontrarnos con un nuevo elemento. Y nos dice aquí que los elementos label son usados para ayudar a asociar el texto de un input con el input en sí o del campo de entrada en sí. Por ejemplo, aquí tenemos que hay una etiqueta de apertura label que es la misma que nos está diciendo aquí y que está encerrando a un input de tipo radio con el nombre cat. Entonces, aquí nos dice que cuando hagamos clic en la palabra cat del input radio, del radio button, también se va a seleccionar el radio button. Mira, por ejemplo, si le doy clic aquí a indoor, no me permite hacer nada. De acuerdo a lo que nos está diciendo aquí en las instrucciones, si nosotros encerramos este radio button dentro de un elemento label, nos va a permitir que por buenas prácticas y por accesibilidad, cuando le demos clic aquí en indoor, nos va a seleccionar el radio button y no precisamente que le demos exactamente aquí en el círculo, porque como lo acabo de ver, si oigo clic en el texto no pasa nada. Vamos a aplicar ahorita lo que acabamos de ver. Dice anida tu radio button dentro de o envuelve tu radio button dentro de un elemento label. Y como vemos, los elementos label tienen una etiqueta de apertura, vamos a dejar una indentación, y también una etiqueta de cierre. Y si vemos, vamos a ver cómo se ve, vamos a ver el resultado visual. Visualmente no cambia nada, pero si yo le hago clic en el texto, se selecciona, ¿sí? Entonces, esta es parte de la usabilidad que se aprende muy bien en este tipo de cursos de FreeCodeCamp. Y si yo le doy clic, anteriormente no se seleccionaba el radio button, pero ahora sí. Y esto es porque la etiqueta label o el elemento label ayuda a este tipo de funcionalidad. Entonces, visualmente no cambió nada, pero en la funcionalidad o la experiencia sí funciona. Sí cambió algo. Vamos a enviar nuestro código de revisión y efectivamente nos salió muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 45. Ahora vamos a ver otro atributo. Y es el atributo ID. El atributo ID es usado para identificar de una manera específica elementos HTML. Cada elemento o cada atributo o el valor de cada uno de los atributos ID debe ser único de cualquier otro que se encuentre en la página. Es decir, que si hay muchos elementos, aquí tú le puedes agregar un atributo ID a cualquier elemento HTML, ya sea un IMG, un label, un radio button, un section, un figure, ¿qué más hemos visto? Un AP, un H1, un H2, un H3. Cualquiera de esos elementos le puedes agregar un atributo ID, pero todos estos atributos ID, el valor debe ser único. Es decir, no puedes decirle que
H1, que su atributo ID diga título 1, tenga ese mismo atributo ID en otro elemento H2 o en otro H1, por ejemplo. Creo que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que nos toca hacer aquí es que agregamos un atributo ID con el valor indoor al radio button. Cuando el elemento tiene varios atributos múltiples, el orden de los atributos no importa. Eso quiere decir que puedo agregar aquí en nuestro... Recuerden que aquí tenemos nuestro label. Estos cuates, bueno, FreeCode automáticamente lo organizó en línea, pero yo quiero verlo más bonito, así se puede ver que este es nuestro input radio. Y aquí le vamos a agregar un atributo llamado ID y le vamos a dar el valor de indoor, como aquí nos están diciendo. Si mando esto a revisión debería funcionar, y efectivamente sí. Vamos al siguiente ejercicio para ver si nos explican más. Y aquí dice que agreguemos otra opción, que agreguemos otro radio button con la opción outdoor con un nuevo elemento label. O sea, agreguemos otro input con su label y el valor o la opción va a ser outdoor. El nuevo radio button debería ser colocado después del primero. O también hay que asignarle el valor del atributo ID a outdoor. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar el que tenemos, pegarlo, y el texto va a decir outdoor y el valor de nuestro atributo ID va a ser outdoor, pero todo en minúsculas. De acuerdo a lo que nos están pidiendo, esto debe pasar. Ahora sí que esto debe pasar las pruebas. Como les decía, este atributo ID, aunque hayan bastantes que tengan atributos ID, no deben ser el mismo. Todos deben ser únicos. Es lo que nos decían en el ejercicio anterior. Vamos a revisar nuestro código y sí, pasamos. Hasta ahorita vamos bien. Sigamos. Y no hemos visto qué resultados está mostrando, pero aquí ya tenemos 3 inputs. ¿Sí? Tenemos dos radio buttons, tenemos un input de tipo de texto y tenemos un botón. ¿Sí? Y todo esto está dentro de un formulario que visualmente no se ve que está dentro de un formulario, pero en el código HTML ahí sí tenemos un formulario. ¿Sí? Todo esto está dentro del form. Dice que aquí nos dice que podemos revisar que ambos radio button pueden ser seleccionados al mismo tiempo. Vamos a ver si es cierto. Si yo selecciono este y selecciono este, tiene razón. De acuerdo a cómo es la lógica por la cual fueron creados los radio button o cómo funcionan los elementos radio button o los botones radio, es de que solamente cuando son múltiples opciones para seleccionar una sola respuesta, debería ser solo uno el que se pueda seleccionar, no todos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver qué se necesita para que eso suceda. Y nos dice que para que pueda seleccionarte solamente un solo radio button y cuando selecciones uno automáticamente el otro se deseleccione, tenemos que agregar el atributo name con el mismo valor. ¿Sí? Entonces, aquí nos está pidiendo que agreguemos el atributo name a cada uno de los radio button con el valor indoor-medio outdoor a ambos radio button. Entonces, vamos aquí a cada uno de los radio buttons, agregamos el atributo name que sea igual, no lo copié, ¿verdad? No lo copié. Indoor-outdoor y ambos, este atributo name debe ser el mismo en ambos, porque todos estos son las respuestas o las múltiples opciones de las cuales solamente debemos seleccionar una. Ahora veamos que visualmente no cambió nada, pero si yo selecciono outdoor y si ahora selecciono o hago clic en indoor, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, este outdoor se debe
deseleccionar o desactivar y se va a seleccionar indoor. Y sí, efectivamente, ahora sí ya tenemos el comportamiento como debería ser al momento de usar los botones radio o radio buttons, que es solamente una opción se debe poder seleccionar de las múltiples opciones que se nos presentan. ¿Ok? Con esto debería funcionar y pasar nuestro código. Y sí, pasó nuestro código. Vamos al siguiente ejercicio. Y aquí, en el ejercicio número 48, ¿qué nos dice? Si tú seleccionas el radio button que dice indoor y se envía el formulario, la información del formulario de este radio button está basada en su atributo name y value, en el atributo de name y value. Dado que nuestros radio buttons no tienen un atributo value, la información la información del formulario va a incluir indoor, outdoor, o sea, el name del input igual a on, lo cual no nos sirve para lo que queremos usar múltiples botones. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a agregar un atributo value a ambos radio buttons para que cuando se envíe el formulario va a recibir el valor, el nombre y el valor. Normalmente el comportamiento normal o por default de los inputs es que cuando se envían al servidor o cuando se envía el formulario, se envía el atributo name y se envía el valor. En este caso, el atributo name de nuestro radio button es el mismo, lo cual por eso nos dice que no nos serviría porque no nos está indicando qué fue lo que seleccionó. Simplemente nos estará indicando que seleccionó alguno, pero no cuál. Para saber cuál seleccionó en cuestión de los radio buttons, también debemos agregar el atributo value, que es el valor de ese radio button. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es que agreguemos el atributo value y que el valor del atributo value va a ser igual que el del ID. Entonces aquí tenemos, ya le pusimos el de indoor, agregamos el otro atributo, al otro radio button y le asignamos el valor de outdoor. De acuerdo a las instrucciones, esto debería funcionar. Y sí, ¿verdad? Es por eso que nos está pidiendo aquí, en la cuestión de los radio buttons, es importante que tengan un name y que tengan un value, para que así podamos saber cuál fue que se seleccionó. Visualmente no hay ningún cambio, simplemente todo esto que acabamos de agregar es para decir o saber en la parte del servidor cuando se envía la información del formulario qué fue lo que seleccionó el usuario. Vamos al siguiente ejercicio. Y aquí vemos un nuevo elemento. Y en este nuevo elemento vemos el elemento fieldSet. El elemento fieldSet es usado para agrupar inputs y etiquetas que van relacionados en un formulario web. Los elementos fieldSet son elementos del nivel bloque. Esto quiere decir que estos aparecen en una nueva línea. En comparación con los elementos de input que aparecen en línea, estos son de bloque. O sea que si yo agrupo varios inputs, el field set o el elemento field set va a hacer que aparezcan en una nueva línea. Lo que nos dicen que tenemos que hacer ahorita es de que agreguemos dentro los radio buttons indoor y outdoor, los anidemos dentro de un elemento field set y que no olvidemos indentar los radio buttons. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, me está pidiendo que estos dos inputs
los metamos dentro de un field set que tiene su campo, es lo mismo, tienen su etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, y los dos inputs que hemos creado lo vamos a agregar dentro de este field set. Espero no haber borrado nada importante, creo que no. Ok, lo agregamos aquí. Tiene su indentación, pero yo quiero que se vea más bonito, así que lo intentamos más para que se vea la diferencia. Ok, dentro de los labels y los input, de acuerdo a lo que nos dijeron, ya metimos los dos inputs con sus labels dentro de un field set. Y si vamos acá, visualmente es lo que decía, envuelve todos los elementos que están dentro de este elemento llamado field set y hace que haya una nueva línea. ¿Sí? Ahora ya todo se ocupó en los de los elementos indoor y outdoor. Están en una línea diferente a la de input que está acá abajo, que no está en ninguna otra, pero ya hay un salto de línea. De acuerdo a lo que nos pidieron, esto debería funcionar y pasó de manera correcta. Y vamos a hacer, este va a ser nuestro último ejercicio de este video. Y lo que vamos a hacer aquí es, estamos viendo otro elemento nuevo, otro elemento HTML nuevo, donde nos dice que el elemento legend sirve como un subtítulo o un texto para el contenido que está dentro de field set. Es como un elemento que indica que hay ahí, ¿no? Esto le da a los usuarios el contexto acerca de lo que ellos deben ingresar en esta parte del formulario. Aquí nos dice que debemos agregar un elemento legend con el texto: Is your cat an indoor or outdoor cat? Above, encima de los dos radio buttons. Entonces, encima de los dos radio buttons, que sería después de la etiqueta de apertura de field set, vamos a agregar un elemento o una etiqueta de apertura del elemento legend, y vamos a agregar una etiqueta de cierre del elemento legend, y dentro de esto vamos a copiar y pegar este texto que nos están pidiendo aquí, y ya lo pegamos. Y miren, como acaba de decir, esto nos sirve como un título o un subtítulo de qué es lo que uno debería seleccionar aquí, para darle al usuario el contexto de qué significan estos campos. Y la verdad se ve muy bonito, sí se ve como que esté bien estructurado. Y de acuerdo a lo que nos pidieron, esto debería funcionar. Sí, funciona. Y pues hasta aquí dejamos la sesión o el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like y también suscribirse al canal de Twitch. Pueden encontrar los enlaces en la descripción de este video, y también pueden ver todos los demás videos que tenemos, o que tengo mejor dicho, todos los demás videos que tengo en el canal de YouTube hablando acerca de este certificado de Responsive Design. Esperemos que lo tengamos listo para antes de que finalice este mes y poder continuar con los demás currículum. Vamos a ver cuántos más nos faltan para terminar. Y nos faltan todavía... es que no le di... Me pasa siempre lo mismo. No, ahí está. Checamos el código. Vamos a darle enviar, porque si no, luego no nos detecta que lo hayamos terminado. Regresamos al temario y ahora sí ya. Llegamos al 50. Nos falta del 51 al 68. Y eso creo que lo terminamos en la mañana, ¿ya? Porque ahorita ya se acabó. Nos vemos en la próxima, Coders. Recuerden suscribirse, darle like, compartan esto si les funciona. Y también pueden encontrar en todas las redes sociales como Luis Ángel Dev, así como el nombre de este canal. Y nos vemos en la próxima.